Damos la bienvenida a todos nuestros televidentes del Panhandle de Texas en esta mañana que nos están sintonizando por Telemundo Amarillo, en la que estás a punto de ver nuestro servicio de la Iglesia Paramount en español por nuestro pastor José Arzate. Esperamos que este sermón sea de bendición para tu vida y de edificación. Vamos a entrar en la introducción en este día de hoy, una nueva serie de sermones. Pero antes de entrar, hoy vamos a estar en Primera de Pedro, una carta que fue escrita por el apóstol Pedro, aproximadamente 64 años después de Cristo, a las iglesias de Asia Menor que estaban esparcidas, lo que para nosotros ahora es Turquía. Y Pedro tiene un enfoque y él quiere decirle a las iglesias que están esparcidas que estén tranquilas porque van a venir tribulaciones, pero que Cristo es fiel en todo momento. Y vamos a ver aquí lo que quiere decir Pedro. Pedro, al escribir esta carta, Pedro ya tenía 30 años de experiencia. Pedro ya no era ese jovencito que cuando negó a Cristo y Jesús le dijo, antes que el gallo cante, tú me negarás. Aquí Pedro tiene 30 años de experiencia en el ministerio, por lo que habla con gran madurez acerca de este ministerio que Dios ha confiado en su vida. Pero lamentablemente el propósito de esta carta en Primera de Pedro era para que les pudiera advertir a las persecuciones futuras y que llegarían a su ciudad, porque ya habían comenzado en Roma por el emperador Nerón. Y Nerón era un emperador que estaba en contra de la cristiandad, estaba en contra de que compartieran el mensaje de Cristo Jesús. Pero Pedro, notamos que aproximadamente 67 años después de Cristo es cuando él es crucificado en Roma. Pedro fue crucificado. Algunos historiadores dicen que él fue crucificado al revés porque él no quiso ser crucificado como su maestro. Pero el autor se dirige a creyentes que están bajo presión por parte de la sociedad en la que vivían. Además, sabía que la situación empeoraría, por lo que las escribe para enseñarles cómo debían conducirse bajo estas circunstancias difíciles. Ahora en esta tarde que estamos en nuestros hogares, te quiero decir una cosa, iglesia. Estamos pasando por circunstancias, por una pandemia, y queremos decirles lo que Pedro nos dice mediante esta carta, cómo pasar en un mundo incierto, cómo vivir en un mundo incierto de tribulaciones, de problemas, de pandemia, de crisis financiera, de crisis por todo lado, y cómo le vamos a hacer. Pero Dios, mediante su palabra en Primera de Pedro, nos dice que hay una hostilidad. Y nosotros como cristianos estamos viviendo en un mundo hostil. Una hostilidad en la que muchos de nosotros estamos pasando por tribulaciones. Y la hostilidad se transforma a un sufrimiento. Y del sufrimiento se va a la gloria. Porque cuando estamos en sufrimiento, estamos en un proceso que se llama la santificación. Y la santificación es un proceso para todos los cristianos para poder llegar a la gloria de Dios, que es cuando nosotros pasemos a la presencia de Dios. Y en esta tarde, no importa qué pandemia, no importa qué tribulación, crisis financiera estés pasando, es una hostilidad que te lleva a un sufrimiento, pero todo sufrimiento lleva a una gloria, y la gloria se llama glorificación. Y ahí es cuando tú podrás llegar al cielo y ver a tu papi a los ojos. Es por eso que en la que debemos honrar a Dios en medio de circunstancias difíciles y actuar como Jesús actuaría en medio de todo esto. Me pregunto, ¿cómo Jesús actuaría en medio de esta pandemia? ¿Y cómo nosotros estamos actuando en esta tarde? Es por eso que en primer lugar Pedro nos enseña que el cristiano que sufre debe recordar y tener la certidumbre de que en el futuro recibirás grandes bendiciones.
Eso es lo primero que tenemos que entender. Y hoy vamos a leer este texto que nos da una esperanza y un ministerio en esta tarde. Si estás sentado en tu casa, tienes un ministerio. Y tu ministerio está en Mateo capítulo 28, donde nos dice ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es nuestro ministerio. Pero tienes una esperanza, y Pedro es una esperanza. Esta carta que Pedro le escribe a las 5 ciudades les da esperanza en Cristo Jesús. Y por eso quiero leer, si tú tienes una copia de la palabra de Dios en tu casa, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 5. Y el título de mi sermón es ¿Cómo poder vivir en un mundo incierto? ¿Cómo vivir en un mundo incierto? Y vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 5. Y dice lo siguiente: Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu lo ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Versículo 3. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Que el Señor bendiga su palabra. En mi mensaje en este día de hoy, Pedro nos enseña que el cristiano que sufre debe de recordar y tener la certidumbre de que en el futuro recibirá grandes bendiciones. Todo cristiano recibirá bendiciones en el futuro, mediante la esperanza y nuestro ministerio en la tierra. Para mi primer punto, si estás en la casa, estás haciendo notas, mi primer punto para poder saber cómo vivir en un mundo incierto es lo siguiente. Para poder vivir en un mundo incierto debemos entender que, aunque seamos rechazados por el mundo, somos escogidos por Dios. Versículo 1 al 2. Versículo 1 al 2 nos dice que aunque vivamos en un mundo incierto, fuimos y somos escogidos por Dios mediante Él y en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiero decir con eso, pastor? ¿Qué significa la palabra incierto o incierta? El diccionario de la Real Academia Española nos dice que lo incierto es lo que no es seguro o lo que es dudoso. Y vivimos en un mundo que es no seguro. Vivimos en un mundo que no es seguro o dudoso. Y en esta tarde yo no sé quién eres, pero me pregunto que si puedes estar seguro en este mundo, y la respuesta es no. No podemos estar seguros, porque nosotros estamos pasando por tribulaciones. Yo no sé si te va a tocar el coronavirus. Yo no sé si el coronavirus va a ser un virus mortal para ti o para un conocido tuyo, pero lo que te puedo decir es que vivimos en un mundo incierto y que nuestra muerte es 100% garantizada. La vida tiene caducidad, mis amados. Y por eso Pedro nos dice que somos escogidos por Dios. Si tú eres cristiano, si tú eres un seguidor de Cristo, fuiste escogido por Dios. Y si en la tarde que tú me estás escuchando, tú no eres un cristiano, puedes ser un escogido si tú aceptas a Cristo como tu único Señor y Salvador. Esas son las buenas noticias. Tengo unas buenas noticias para los que no son cristianos. Puedes ser escogido mediante Cristo Jesús si tú nada más le aceptas y le dices: Señor, te acepto como mi único Señor y Salvador.
Pero vivimos en un mundo que no es seguro, que es desconocido. Por eso el versículo 1 nos dice: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros. A los elegidos, a los cristianos que viven como extranjeros, que viven como foráneos. Y en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Versículo 2 dice: Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Y no solamente eso, su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes le obedecieron y fueron limpiados. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Ahora, imagínense en todos aquellos que han venido de la Ciudad de México. Imagínense en todos aquellos que han venido de alguna parte de México o alguna parte de Centroamérica o de Sudamérica y que han llegado a este país ilegalmente o legalmente. Y no te quiero reprochar si has llegado en este país ilegalmente, pero lo que yo quiero decir es que muchos hemos llegado a este país sin saber el idioma inglés. Imagínate a los escritores, a los que estaba escribiendo Pedro, que estaban exiliados, que estaban fuera de su tierra natal, no conocían el idioma, no conocían la cultura. Y muchos de nosotros, cuando llegamos aquí sin conocer a nadie o sin saber el idioma, la pregunta que quiero hacerte en esta tarde: ¿cuáles son los factores que te hicieron sentir inseguro? ¿Qué es lo que te hizo sentir inseguro cuando llegaste a los Estados Unidos de América? A lo mejor muchos han llegado y han llegado con miedo. Por si a lo mejor alguno de ustedes vive aquí ilegalmente, llega a la Border Patrol y uno tiene que correr y escaparse y tratar de ver cómo uno se va a zafar, pero venimos con miedo. Y los que han llegado legalmente a lo mejor no conocen el idioma y llegaron a un lugar sin saber. Mi segunda pregunta es: ¿recuerdas qué cosas te pudieron ayudar para que tú te sintieras tranquilo aunque estuvieras lejos de tu país o hogar? ¿Recuerdas? Para muchos fue el poder ver a más personas que hablan el español. Cuando nosotros llegamos, yo y mi familia, a la ciudad de McAllen, lo más bonito que fue es ver gente que hablaba el mismo idioma que nosotros. Esa michoacana que estaba en McAllen, Texas, donde uno iba a comprar paletas, donde uno iba a la carnicería, aunque suban los precios, iba a la carnicería a comprar carne, a comprar huevos, y conocía gente de su mismo lugar, de su misma raza. Iba a la iglesia y veíamos más gente como nosotros. Pero aquí Pedro le escribe a las 5 ciudades donde probablemente no conocían el idioma, donde probablemente no conocían la cultura y estaban esparcidas tratando de compartir el evangelio de Cristo Jesús. Recordemos que los cristianos que estaban expatriados en las 5 ciudades que menciona Pedro tenían que vivir fuera de su nación sin conocer a nadie. Y es por eso que va a mi primer punto de cómo vivir en un mundo incierto. Ahí es donde el versículo número 1, nos habla que somos rechazados por el mundo como los destinatarios de esta carta que Pedro les escribe. Como pastor, ¿qué es lo que quiere decirnos en esta tarde? Aquí vemos a judíos cristianos que habían sido extranjeros o esparcidos por las ciudades a las que le escribe Pedro. Pero vemos que a todos nosotros nos puede pasar lo mismo, no solo en lo físico, pero en lo espiritual. Y quiero decirte en esta tarde que a lo mejor estás en un país que hablan el idioma, que conoces de la cultura, pero a lo mejor espiritualmente estás esparcido o estás fuera de lo que es lo espiritual. Pastor, ¿qué me quiere decir con esta tarde? En este momento del COVID-19, podríamos decaer espiritualmente. Podríamos dudar de Dios y decir: Dios, pero ¿por qué, si tú eres todo Dios poderoso, por qué permites que pase todo esto? ¿Por qué estás permitiendo esto? Y necesitamos estar cercanos a Dios aunque no estemos teniendo una iglesia en nuestro campus. Estamos en las casas escuchando la palabra de Dios,
Pero primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 nos dice: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Y aquí Pedro le escribe a los aislados, a los que están esparcidos por Asia Menor, que ahora le conocemos por Turquía. Pedro les dice: cuidado, porque ustedes son extranjeros y residentes temporales en este mundo. Y llegarán tribulaciones, problemas, pero yo les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Todos los deseos de la carne, ya que estamos en este mundo extranjero y temporalmente. Y tenemos que ser una persona que viva en santidad y que viva en ese proceso que le llamamos santificación. Hebreos capítulo 11, versículo 13 nos dice: todas estas personas murieron, aún creyendo lo que Dios les había prometido, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Hebreos capítulo 11 está hablando de los héroes de la fe, está hablando de Abraham, de David, de Salomón, está hablando de Sansón, está hablando de todos los héroes de la fe. Y les dice: ustedes que han sido nómadas. La palabra nómadas son aquellas personas que van que no tienen una casa, que van en camino de una ciudad a otra ciudad, a otra ciudad. Y sabemos que en Hebreos capítulo 11 le dice a los héroes de la fe que aunque hayan morido y creyendo lo que Dios les había prometido, Dios promete sus promesas, cumple sus promesas. Él es milagroso, pero somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Mis amados, COVID-19 es una respuesta a nosotros como cristianos de saber que COVID-19 nos recalca de que estamos aquí temporalmente. Somos residentes de esta ciudad, no permanentemente, temporalmente. Porque nuestra ciudadanía no es en los Estados Unidos de América. Nuestra ciudadanía es en los cielos, y ahí es donde tu fe debe de estar, no en una ciudadanía americana, pero en una ciudadanía celestial. Tenemos que habitar en una sociedad que no nos acepta. Y eso es lo lamentable que podemos tener en esta tarde, en un mundo que no nos ofrece seguridad. Vives en un mundo que no nos ofrece seguridad. Pero lo único que nos ofrece seguridad en esta tarde es Cristo Jesús. Tenemos que habitar en ese amparo que tenemos en Dios. Estamos expuestos a un mundo que somos expuestos a injusticias y peligros. Y muchos de nosotros como cristianos a veces pasamos por injusticias. Yo como su pastor a veces he pasado en las semanas antepasadas por injusticias, por cosas que me han hecho, y he querido perder mi testimonio. Pero cuando empiezo a analizar las cosas digo: ¿de verdaderamente vale la pena perder mi testimonio por una persona que es injusta? Porque sabemos que todo saldrá a la luz. Tenemos a un Dios que es justo. Y aunque te hagan una injusticia en esta tarde, aunque no sea justo de que cierren todos los negocios, a lo mejor en esta tarde tú eres un dueño de un puesto de comida, o a lo mejor tu compañía ha sido afectada por el COVID-19 y dices: ¿por qué, Dios? Esto es injusto. Creemos que la vida es injusta para todo aquel que está fuera de Dios, porque todo el que es un hijo de Dios, Dios es un Dios justo. Y sabemos que la justicia se va a cumplir en el día del juicio, en el que Dios hará juicio final a todo hombre, toda nación. Podrá arrodillarse en el Cordero inmolado que es Cristo Jesús. Nota que en Revelación habla de todo el pueblo. Toda persona, toda religión se arrodillará y dirá: wow, Dios sí era el Hijo mediante Jesucristo.
Sí era Dios Jesucristo, pero lamentablemente será muy tarde para las personas en recapacitar. Y en esta tarde espero que confíes en Jesús, porque no hay otro nombre que se haya dado a los hombres y otro nombre que haya sido el mediador de entre los hombres más que Dios, Cristo, Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero a pesar de ser rechazados por el mundo, Dios nos ha escogido. Esas son muy buenas noticias, amados, mis estimados oyentes que nos están escuchando por la tele. Has sido escogido. Aunque el mundo te rechace, Dios no te rechaza. Aunque el mundo no quiera que seas parte del mundo, quiero decirte una buena noticia. Dios nos ha escogido. Debemos encontrar nuestra identidad no en el mundo que nos rodea, pero en la seguridad que Dios nos ha seleccionado para ser de Él y darnos una ciudadanía en el cielo. Eso es lo importante en esta tarde, que aunque el mundo los rechace, Dios nos ha escogido. En este versículo 2 podemos ver unos pasos sobrenaturales, y cuando leemos la Biblia a veces no entendemos, pero cuando la lees detalladamente encuentras las maravillas que hay en Dios. Y en este versículo 2 podemos ver 3 pasos sobrenaturales. Número 1, versículo 2 nos enseña que el Padre seleccionó al individuo para salvación. Y no puedes ser salvo si Dios cambia tu corazón. Así que en esta tarde quiero que levantes tus manos y digas: Dios, cambia mi corazón para que yo pueda creer en Cristo Jesús. Amén. Pero el Padre seleccionó a los individuos que Él quiso en su soberanía para ser salvos. Y número 2, el Espíritu Santo nos apartó para ser de Dios y creer en Cristo Jesús. Nota que el versículo 2 le dice Pedro a las iglesias o a las personas que están exiliadas, les dice: Dios los escogió antes de la fundación del mundo por su amor y por su amor incondicional. Número 2, mediante el Espíritu Santo es que ustedes han sido salvos. Y número 3, Jesucristo nos perdona mediante su sangre. Ese es el amor de Dios, que el Padre, el Espíritu y el Hijo tienen funciones vitales para nuestras vidas. No puedes ser salvo sin que Dios te haya escogido. No puedes ser salvo sin que el poder del Espíritu Santo obre en tu vida. Y no puedes ser salvo si la sangre de Cristo Jesús no perdona tus pecados. Ese es el Evangelio en esta tarde. Padre, Espíritu y Jesucristo escogidos, apartados y perdonados. El Padre nos escoge, el Espíritu nos aparta y la sangre de Jesucristo nos perdona de todo pecado, pasadas, presentes y futuras. Y reitero, ¿qué es imposible? Ser salvo sin oír el Evangelio y confiar en Cristo. Pastor, ¿qué quiero decir con eso? Es imposible ser salvo sin oír el Evangelio de Cristo Jesús y confiar en Cristo como su Señor y Salvador. Tienes que escuchar el Evangelio, y por eso estoy predicando el Evangelio desde este púlpito, para que tú, si me estás escuchando en esta tarde y has escuchado de Cristo Jesús, que lo puedas aceptar como tu único Señor y Salvador, porque la palabra de Dios nos dice que la fe llega por el oír. Es así como podemos ser salvos, oyendo de la palabra de Dios. La única diferencia es que Dios ya sabe quién lo va a aceptar y quién no. Eso es lo que tenemos que saber. Que Dios es todo soberano, que Él ya fue al futuro y regresó. Y Él sabe quién lo va a aceptar. Pastor, significa que hemos sido predestinados antes de la fundación del mundo. Lo único que te puedo decir en esta tarde es que tú tienes la oportunidad, gentil o judío, de aceptar a Cristo como tu único Señor y Salvador. Pero Jesús, Dios y el Espíritu Santo saben quién lo va a aceptar. Eso es el poder de Dios. Mi trabajo es compartir del Evangelio para que aceptes a Cristo como tu único Señor y Salvador. Punto número 2, para poder vivir en un mundo incierto, no solamente debemos de estar confiados
porque el mundo nos ha rechazado y Dios nos ha escogido. Pero punto 2 nos dice que para poder vivir en un mundo incierto debemos entender que somos hechos hijos de Dios y herederos. Notaste que el primer punto nos dice que Dios nos escogió, y punto número 2 nos dice que somos hechos hijos de Dios y herederos. Pastor, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Vamos a leer versículo 3 al 4. Dice que toda la alabanza sea para Dios, del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Ahora me pregunto en casa, los que nos estén escuchando, ¿qué derecho tiene el creyente de recibir una herencia? ¿Qué derecho tienes para recibir una herencia? ¿Qué impulsó a Dios a salvarnos? ¿Qué fue lo que impulsó a Dios para salvarnos? ¿Dónde está la herencia? ¿Cuándo la recibiremos? ¿Y qué nos asegura la herencia? Versículo 3, tenemos que ver una palabra clave, y esa palabra es esperanza. Y en esta tarde, en medio del COVID-19, en medio de las tribulaciones, tienes que tener esperanza. Es la única manera que vas a poder sobrevivir esta pandemia mundial teniendo esperanza en Cristo Jesús. Y esa esperanza, en un mundo incierto, debemos tener en Dios, que cumplirá sus promesas. Si estás inseguro e intranquilo, la necesitas urgentemente en este momento de pandemia. Necesitas vivir con la esperanza que Dios te puede dar. Vemos en el versículo 3 a un Pedro que alaba a Dios porque él hizo un milagro. Pastor, pero es que yo tengo un familiar enfermo. Pastor, es que yo tengo a una familiar que está pasando por una crisis difícil. Y yo no he visto a Dios obrar en mi vida. Yo no he visto a Dios obrar en la familia X. Pedro vio a Jesús cumplir su promesa. Esa canción hermosa que nos dice: milagroso, abres caminos, cumples promesas, así eres tú. Sabemos que es verdadero, porque Pedro con sus propios ojos vio el Hijo de Dios morir en una cruz y antes de que el gallo cante, traicionar a Jesús. Pero nota que Pedro al tercer día lo ve resucitar de entre los muertos. Ese es el único milagro que tú necesitas en esta tarde. Tú no necesitas que la pandemia se vaya. Tú no necesitas que seas curado, porque sabemos que por sus llagas sanos somos. ¿Qué es lo que dice ese pasaje? Lamentablemente los pastores han sacado ese pasaje fuera de contexto, pero cuando Jesús dice en su palabra, por sus llagas hemos sido curados, nos dice las sanidades terrenales, pero eternas. Y tú vas a poder ser sano con un cuerpo glorificado. Qué maravillosa, buena noticia has recibido en esta tarde. Que puede ser transformado por la sangre de Cristo Jesús y recibir un cuerpo glorificado. Eso es lo que significa por sus llagas sanos somos. Por sus llagas podemos morir y nacer de nuevo en Cristo Jesús. Qué bonita promesa que Dios nos ha dado. Es la mejor promesa que puedas escuchar en esta tarde. Puedes escuchar a motivadores, puedes escuchar a coaches que te motiven en esta tarde, pero la promesa más importante es que Cristo murió, resucitó y que nos promete poder nacer de nuevo en un cuerpo glorificado el día de la muerte. Y vamos a ver qué es lo que sigue diciendo Primera de Pedro. Vemos en el versículo 3
A un Pedro que alaba a Dios porque Él hizo un milagro, pero gracias a su muerte y su resurrección tenemos disponible el único medio de salvación por medio de Cristo. En esta tarde, si nos estás escuchando por casa, no hay otro medio de salvación. Ni poniendo 20,000 velitas en tu casa, ni orando 20,000 rezos o oraciones te salvará. Porque el único que salva en esta faz de la tierra es Cristo Jesús. Es el único mediador entre el hombre y entre Dios. Él aboga por nosotros. Él es el abogado de abogados. Y su palabra nos enseña cómo es que podemos recibir la gracia de Dios. Versículo 4 nos da la respuesta a todas las preguntas anteriores que les he preguntado. A lo mejor en la casa o en esta tarde te preguntas, ¿qué impulsó a Dios a salvarnos? Yo no soy digno ni de siquiera pisar una iglesia. Y en esta tarde a lo mejor Dios permitió que la pandemia pasara para que el que esté sentado en un televisor o en una tableta o en un teléfono pueda asistir a la iglesia, porque la iglesia no es este edificio. Y si tú eres esa persona que has dicho, pero es que yo no puedo ni pisar una iglesia porque Dios no me ama por todo lo que yo he hecho. Si supieran lo que yo he hecho, Dios no me amaría. La gente no me amaría. A lo mejor eres aquellos que dice, ¿dónde está la herencia? A lo mejor eres Tomás. Enséñame la herencia. Enséñame tus llagas. O tercero, dices, ¿cuándo la recibiremos? He estado esperando bendiciones. Lamentablemente, esta pandemia va a ayudar a la iglesia a que se una en unión como la iglesia. Lamentablemente, hemos tenido predicadores que han prometido, que han declarado, que han hecho decretos y no se han cumplido. Porque lamentablemente, como dijo un pastor, Dios es el único que puede hacer las promesas cumplirse. Y ningún pastor te puede prometer en esta tarde promesas, decretos, prodigios, porque es bajo la voluntad de Dios, mis amados. Lo único que yo puedo declarar, lo único que te puedo prometer es esa herencia que puedes recibir mediante Cristo Jesús, que es salvación. Pero nada más te puedo prometer en esta tarde. Lamentablemente hay pastores que han predicado un evangelio falso y han dicho cosas que ni su abuelita le cree a esos pastores. Pero la palabra de Dios nos dice aquí que cuando la recibiremos. Y última pregunta, ¿qué nos asegura la herencia? Es por eso que el ser un hijo de Dios y permanecer a su familia tiene consecuencias positivas. Cuando tú eres parte de la familia de Dios, tienes consecuencias positivas. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Que recibiremos una herencia que no tiene precio y nadie puede comprarla. ¿Escuchaste esto? Nadie puede comprarla. Es una herencia que nadie puede comprarla y que no tiene precio. Número 2, que está en el cielo para nosotros, que es pura y sin mancha. Y número 3, que nadie puede ni deteriorarse. ¿Qué es lo que dice la palabra deteriorarse? Que nadie la puede romper, que nadie la puede manchar, porque esa herencia que Dios nos ha dado mediante su palabra es una herencia que nadie te la puede quitar. Nadie te puede quitar esa salvación que es mediante Cristo Jesús. La herencia de Dios no puede ser destruida como la herencia de un padre a un hijo materialística. Si en esta tarde tu padre te da sus joyas, puede venir el ladrón y robar esas joyas. Pero si Dios te da una herencia, ni aunque venga un ladrón te puede robar. Ni Satanás puede robar esa salvación que te ha dado y que sois sellados por el Espíritu Santo. Lamentablemente tenemos muchos pastores que meten miedo a las personas en casa y diciéndole, pero puedes perder tu salvación. Esa es una herejía, mis amados. La salvación es eterna y Dios le promete a sus hijos perseverar hasta el final. Y en esta tarde confía en esa herencia que es eterna. No se puede consumir o gastar. Eso es lo maravilloso de Dios. Y tercer punto, y mi punto final. Para poder vivir en un mundo incierto, debemos entender que somos preservados por el poder de Dios. Versículo 5 nos dice, por la fe que tienen,
Dios los protege con su poder hasta que reciban ¿qué? La salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean. Aquí dice Pedro a las personas que están exiliadas en las 5 ciudades de Roma, que para nosotros es Turquía en este momento, les dice: amados, Dios les protegerá, Dios les dará ese poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todas o todos la vean. Y si tú eres un cristiano, Dios nos preservará hasta el final. Por eso dice aquí: somos preservados por el poder de Dios. Es que yo creo en la perseverancia de los santos. Y tú, si eres un hijo de Dios, vas a poder perseverar hasta el final. Es por eso que vivimos en un mundo incierto y podemos estar confiados que somos preservados por el poder de Dios. Pastor, ¿a qué se refiere con esto? No entiendo qué dice con la palabra preservar. Lo que te quiero decir es que Dios promete cuidarnos con un poder como si estuviéramos resguardados por una armada de soldados, en el que nadie puede destruir nuestra relación con Dios. Nada puede destruir tu relación con Dios. Es por eso que dice la palabra de Dios que ni los altos, ni los bajos, ni demonios, ni principados, nadie, ni ángeles, ni potestades te puede separar en Dios, porque es mediante Cristo Jesús. Es por eso que aquí nos dice que en Él que nadie puede destruir nuestra relación con Dios. Así que en esta tarde, en un mundo de incertidumbre e incierto que vivimos, podríamos decir lo siguiente: ¿por qué quejarse de los problemas durante el viaje si el camino se dirige a casa? Esto es lo único que te puedo decir en esta tarde. ¿Por qué quejarse de los problemas durante el viaje si el camino se dirige a casa? Hay un camino que nos va a dirigir a casa, y esa es la herencia que nos puede dar Dios mediante su palabra. Viajar por un país extranjero tiene sus peligros, amenazas y produce nerviosismo. Pero el cristianismo o el cristiano puede estar seguro de llegar a casa. Y tú puedes llegar a casa, porque esa herencia que Dios nos promete es eterna. Y es por eso que concluyo que con esta pregunta: ¿qué hace que te sientas inseguro en esta tarde? ¿COVID-19? ¿Tu abuelita enferma? ¿Tu hijo enfermo? ¿Tu crisis financiera? ¿Tu matrimonio? ¿Este mundo incierto? Pero ¿qué hace que te sientas inseguro en esta tarde? Porque Dios nos promete seguridad eterna. Número 2, ¿es posible que te enfoques más en el problema que en Dios? Porque muchas de las veces nos enfocamos más en el problema que en Dios. Y en esta tarde te pido, donde quiera que nos estés escuchando, que nos puedas escuchar y confiar no en el problema, pero en Dios. Y número 3, sabes que tienes una herencia que no puede ser deteriorada. Nadie puede deteriorar tu herencia. Nadie la puede destruir, nadie la puede corromper. Es una herencia eterna. Y es por eso que voy a pedirle a la alabanza que pase para terminar en esta tarde el sermón. Una vez por ahí encontré una historia de una persona, un padre que quería enseñarle a su hija el valor que tiene. Y en esta historia, el padre se quita su reloj y se lo da a su hija. Y cuando le da el reloj y se lo da a su hija, le dice: ve al pawn shop y dile cuánto nos dan por este reloj. El padre quería enseñarle una lección a su hija, y la niña va al pawn shop, lleva su reloj.
llega al pawn shop y les pregunta, ¿cuánto me dan por este reloj? Cuando llega la niña a su casa, le dice a su padre, me dan $20 por este reloj. Y lo que tienes que entender es que la niña se puso triste porque el reloj en el pawn shop le daban $20. La niña se puso triste, su papá le dijo, mira, ¿por qué no vas a la esquina? Hay un relojero, alguien que arregla relojes y que conoce de relojes. La niña va a la compañía donde conocen de relojes, llega, le pregunta cuánto me darían por este reloj. Los relojeros no creían tener un reloj así en sus manos. Era un reloj costoso, un reloj antiguo que tenía mucho valor. La persona que vio el reloj le dijo, te doy $100,000 por él. Tiene $500,000 de valor, pero yo te doy $100,000. La niña se regresó a su casa y le dijo a su papá que le daban $100,000 por ese reloj. El papá le dice a la hija que no lo quería vender, que lo único que quería enseñarle era una prueba de que Dios es el único que nos valora. Y Dios es el que nos da ese valor eterno. Y a lo mejor para el mundo tú no vales nada. A lo mejor para el mundo tú eres una basura. A lo mejor para el mundo tú no eres una persona importante. Pero en los ojos de Dios tú eres un hijo de Dios. Y te quiero decir, donde quiera que nos estés escuchando, que Dios compró ese regalo con su sangre eterna. Y esa sangre es la que fue derramada en el día de su crucifixión. Sin esa sangre, tu vida tendría el valor que tú tienes. Si Cristo no hubiera morido en la cruz, tú no hubieras sido heredero de esa herencia. Esa herencia que es eterna para la eternidad. Así que gracias por escucharnos este mensaje y quiero decirte que tienes valor y que eres un hijo de Dios. Y en esta tarde deja la frustración, deja la crisis y confía en Dios.